Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, su rincón para desmenuzar el fascinante y a veces caótico mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar, un verdadero huracán de especulaciones y susurros que ha sacudido los cimientos de las redes sociales. Y creo sinceramente que les va a encantar desmenuzar conmigo, porque ya saben que aquí nos gusta ir más allá de los titulares sensacionalistas, excavar en las capas más profundas y analizar no solo el qué sino el por qué y el cómo. Hoy vamos a hablar de algo que francamente ha puesto a todos a especular, a teorizar, a jugar a ser detectives digitales, esa supuesta filtración del beso entre el aclamado actor Can Yaman y una persona que, según los rumores, podría ser su nueva conquista. Sí, lo sé, el título ya les dio una pista jugosa, pero vamos a profundizar en esto, a desentrañar los detalles, y lo más importante, a reflexionar sobre lo que realmente importa en estas situaciones. Y antes de sumergirnos en este torbellino de chismes, teorías conspirativas y análisis profundos, les recuerdo a todos, con ese cariño que le tengo a esta comunidad, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que aparece por ahí abajo. Es gratis y es su pasaporte a dosis semanales de entretenimiento, análisis incisivos, y sí, un poquito de ese drama del bueno que tanto nos gusta desmenuzar juntos. Y no olviden activar esa campanita, esa pequeña campana que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola de nuestras conversaciones. Así que pulsen ese botón y abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Así que, ¿qué está pasando exactamente en este universo de las celebridades y sus vidas privadas? Las redes sociales, como suelen hacer, explotaron, se desbordaron, se inundaron después de que unas imágenes, que parecen ser fragmentos de vídeo, de Can Yaman besando a una mujer misteriosa, de identidad aún incierta, comenzaran a circular como pólvora por Internet. Las especulaciones, como era de esperar, volaron en todas direcciones. ¿Quién es ella? ¿Es una nueva pareja oficial? ¿Una relación secreta que por fin ha sido revelada? ¿O simplemente una amiga muy cercana, con la que tiene una conexión especial y efusiva? Y ahí, queridos amigos, es donde entra nuestro análisis. Porque, seamos honestos, en esta era digital en la que vivimos, la privacidad se ha convertido en un lujo, un bien cada vez más escaso, y para figuras públicas de la talla de Can Yaman, parece ser algo casi inexistente, un concepto difuso y a menudo violado. Primero analicemos la situación desde la perspectiva de la filtración en sí misma. ¿Cómo es posible que estas imágenes, que parecen tan íntimas, tan personales, lleguen al público, a nuestros ojos, a nuestras pantallas? Las posibilidades son múltiples y a menudo inquietantes. Podría ser alguien cercano a la pareja, quizás un amigo indiscreto con poca cabeza o un malintencionado con intenciones oscuras. O tal vez fue captado por un paparazzi intruso, esos cazadores de momentos privados que siempre están al acecho, agazapados en las sombras, esperando el momento perfecto para capturar una imagen que les reporte beneficios. Sea cual sea el origen de esta filtración, el resultado es el mismo, una invasión flagrante de la privacidad de las personas involucradas, una falta de respeto a su espacio personal. Y aquí es donde me gusta poner el foco, donde creo que debemos concentrar nuestra atención, más allá de si Can Yaman está o no en una nueva relación sentimental. Porque al final del día, y aquí viene la frase clave que da título a este nuestro debate, la frase que encapsula la esencia de este asunto, somos amantes, no es asunto de nadie. Punto. Esta frase que se ha convertido en el lema, en el estandarte de quienes defienden con uñas y dientes la privacidad de la vida amorosa de las celebridades, tiene un peso inmenso, una resonancia profunda. ¿Por qué sentimos esa necesidad casi insaciable de saberlo todo sobre la vida romántica de las personas famosas? ¿Acaso la vida profesional de Can Yaman, su innegable talento, sus proyectos cinematográficos y televisivos, su impacto en la industria, no son suficientes para generar interés y admiración? Por supuesto que lo son. Él es un actor talentoso con una carrera impresionante, un carisma arrollador y proyectos que, independientemente de su estado sentimental, generan interés por su calidad, por su narrativa, por la calidad de su interpretación. Pero la curiosidad humana, esa fuerza poderosa y a menudo indomable, es insaciable, y cuando se trata de figuras que admiramos, que nos inspiran, o que simplemente nos generan una fascinación particular, queremos conocer hasta el último detalle, desgranar cada aspecto de sus vidas. Ahora, volviendo a las imágenes en sí. Lo primero y más importante que debemos notar es que, a pesar de la intensidad de la filtración, de la aparente evidencia visual y de lo que muchos podrían interpretar de inmediato,
la autenticidad de las imágenes, así como la identidad de la mujer que aparece junto a Can Yaman, no han sido confirmadas oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Y ahí es donde debemos ejercer la cautela, la prudencia, el pensamiento crítico. En este mundo digital, tan avanzado en tecnología, en la era de los deepfakes y la manipulación digital, nunca se sabe a ciencia cierta que es real y que es producto de una invención, de una edición, de un montaje. Sin embargo, la manera en que estas imágenes se viralizaron, la velocidad a la que se propagaron por Internet y la reacción visceral del público sugieren que para muchos, la mera sospecha, la mera posibilidad, es suficiente para dar por sentada la historia, para cerrar el caso y declararlo como un romance confirmado. Can Yaman, como saben ustedes, mis queridos seguidores, es una figura que genera una atención mediática descomunal, una adoración masiva. Su carisma natural, su físico escultural, su éxito internacional lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Y cuando un ídolo, una figura tan admirada, está envuelta en un posible romance, la especulación, como era de esperar, se dispara a niveles estratosféricos. Seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama romántico, una historia de amor que nos cautive, que nos haga soñar. Y si ese drama, esa historia de amor, involucra a una estrella global de la talla de Can Yaman, la cosa se pone aún más jugosa, más apetitosa, más susceptible de ser comentada y analizada. Pero, ¿hasta qué punto esa jugosidad de los chismes, esa apetencia por el drama ajeno, es ética? ¿Dónde trazamos la línea? Pensemos un momento en la presión que este tipo de filtraciones genera. Si Can Yaman realmente está en una nueva relación, esta filtración le quita por completo el control sobre cuándo, cómo y a quién quería compartir esa información tan personal. Le impone una revelación forzada, lejos de la intimidad y la elección personal que debería regir una relación sentimental. Si por el contrario es solo una amistad profunda, ahora tiene que lidiar con rumores infundados, con especulaciones malintencionadas que podrían dañar seriamente esa relación, esa amistad, y crear tensiones innecesarias. Es una situación que, francamente, nadie en su sano juicio desearía para sí mismo ni para nadie. La línea entre ser una figura pública, una persona expuesta al escrutinio constante de los medios y del público, y tener el derecho inalienable a una vida privada, es cada vez más delgada, más difusa, y a veces, lamentablemente, se cruza sin el más mínimo consentimiento de la persona afectada. ¿Y la mujer? ¿Quién es ella y qué está pasando por su mente en este preciso instante? Ella, quien quiera que sea, se encuentra expuesta a un escrutinio público masivo, a un juicio constante sin haber buscado jamás esa atención, sin haber deseado esa exposición. Su vida, sus relaciones pasadas y presentes, sus intenciones, todo está siendo analizado, diseccionado y juzgado por miles, quizás millones, de personas que no la conocen en absoluto, que solo tienen una imagen fragmentada y sesgada de ella. Es una situación increíblemente incómoda, y para algunos, aterradora. El anonimato que quizás disfrutaba hasta hace poco, la normalidad de su vida, ha desaparecido por completo, y ahora debe navegar en un mar embravecido de comentarios, juicios públicos, especulaciones y muy probablemente acoso. Y todo esto sin haber cometido más delito que quizás estar cerca de una persona famosa. El concepto de la vida privada de las celebridades es un tema fascinante y a la vez enormemente complejo. Por un lado aceptamos que al elegir una carrera en el ojo público, al dedicarse a ser una figura mediática, se renuncia, de manera implícita o explícita, a una parte significativa de esa privacidad. Las cámaras los siguen, los paparazzi los buscan incansablemente y sus vidas, de alguna manera, se convierten en materia prima para los medios de comunicación y para el consumo público. Pero, ¿dónde ponemos el límite? ¿Hasta dónde llega nuestro derecho como público, como seguidores, a invadir esa vida? ¿Cuál es la frontera entre el interés legítimo por la figura pública y la intromisión inaceptable en la esfera privada? La frase "somos amantes, no es asunto de nadie" resuena con una fuerza especial precisamente porque nos recuerda algo fundamental y a menudo olvidado: las relaciones románticas, por su propia definición, son íntimas. Son un pacto sagrado, un acuerdo silencioso entre dos personas, basado en sentimientos profundos, en confianza mutua, en acuerdos personales y en una conexión única. No son un espectáculo público, no son una obra de teatro para ser representada ante una audiencia global. Y la decisión de hacer pública una relación, de compartirla con el mundo, o de mantenerla en la esfera privada, pertenece exclusivamente y sin lugar a dudas a las personas que forman parte de esa relación.
En el caso de Can Yaman y extendiendo esto a cualquier otra figura pública que atraviese situaciones similares, la realidad es que sus seguidores, en su mayoría, quieren verlo feliz. Quieren que encuentre el amor, que esté rodeado de personas que lo quieran, que lo apoyen, que le aporten bienestar. Pero esa felicidad, esa realización personal, no debería ser jamás a costa de su privacidad, ni de la de sus seres queridos, ni de la de las personas con las que decide compartir su vida. La intriga que genera una posible relación sentimental en el mundo de las celebridades es comprensible, es parte de la fascinación que ejercen estas figuras, pero no justifica en absoluto la invasión, la violación de ese espacio íntimo. Además, debemos considerar el impacto real y tangible de estas filtraciones en la propia carrera del artista. Si bien es cierto que el chisme, el escándalo, puede generar una atención mediática efímera, una publicidad a corto plazo, a largo plazo puede ser profundamente perjudicial para la imagen y la trayectoria de un artista. La constante especulación sobre su vida personal, los titulares centrados en sus relaciones en lugar de su trabajo, podrían desviar el foco de su labor profesional, de sus proyectos artísticos, de su talento innegable. Y eso, para un artista dedicado a su oficio, es lo que realmente importa, lo que debería ser el centro de atención. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como espectadores y como parte de esta comunidad de seguidores, para fomentar un entorno más respetuoso y ético? Primero, y quizás lo más importante, ser conscientes de la procedencia de la información que consumimos. No todo lo que circula en redes sociales, no todo lo que leemos en los titulares sensacionalistas, es veraz, es preciso, es un reflejo fiel de la realidad. Segundo, practicar la empatía. Intentar ponernos en el lugar de las personas involucradas. Imaginar cómo nos sentiríamos si nuestras vidas privadas, nuestros momentos más íntimos, fueran expuestos al escrutinio público sin nuestro consentimiento. Y tercero, y esto es lo más crucial, apoyar activamente el derecho a la privacidad. Celebrar a los artistas por su trabajo, por su arte, por la calidad de sus interpretaciones, y darles el espacio y la autonomía que necesitan para gestionar su vida personal de la manera que consideren más adecuada y saludable para ellos. Si Can Yaman tiene una nueva pareja, mi más sincero deseo, y creo que el de muchos de ustedes, es que sea una persona maravillosa, que lo haga feliz, que lo inspire y que juntos construyan una relación sólida, hermosa y duradera. Y espero sobre todo que esta vez, si deciden compartir su amor con el mundo, sea en sus propios términos, de manera voluntaria y cuando ellos se sientan preparados para hacerlo. La verdadera magia de una relación sentimental reside en su intimidad, en esos momentos únicos y compartidos que no necesitan ser validados por una avalancha de me gusta ni por un torrente de comentarios públicos. Creo firmemente que cuando admiramos a alguien, cuando seguimos su carrera con pasión, el mejor apoyo que podemos brindarle es respetar su espacio personal, su individualidad, su derecho a tener una vida fuera del foco público. Permitirles vivir sus vidas, amar a quien quieran amar, y ser ellos mismos, sin la constante presión, sin la mirada inquisidora, sin el juicio implacable de un público observador. La belleza de un amor verdadero no reside en su exposición pública, no está en el número de personas que lo conocen, sino en la conexión genuina, en la profundidad del vínculo entre las personas que lo comparten. Y eso, amigos míos, ese espacio íntimo, esa conexión, no es asunto de nadie más que de ellos. En resumen, hemos recorrido juntos un camino de análisis profundo sobre la reciente filtración de imágenes de Can Yaman, la vorágine de especulaciones que ha desatado, y hemos reflexionado sobre la importancia crucial de la frase que encapsula el espíritu de esta conversación: somos amantes, no es asunto de nadie. Hemos desglosado la delgada, a menudo invisible, línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades, hemos debatido la ética de la invasión de esa privacidad, y hemos considerado el impacto que tiene, no solo en los individuos directamente involucrados, sino también en la comunidad de seguidores y en la propia industria del entretenimiento. Hemos recordado, y es un mensaje que quiero que se quede grabado, que la admiración por un artista, por su talento y su arte, debe ir siempre de la mano con el respeto absoluto a su autonomía y a su inalienable derecho a la intimidad. Llegamos al final de este vídeo y como siempre ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones, estas ideas, estas preguntas con ustedes. Espero de corazón que este análisis les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y, sobre todo, que les haya hecho pensar un poco, invitar a la reflexión sobre la forma en que consumimos la información del mundo del entretenimiento y cómo interactuamos con las vidas de las personas que admiramos. Me encantaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado y a la vez tan presente en nuestras vidas. ¿Creen que la vida privada de las celebridades debería ser más protegida?
¿Hasta dónde llega su derecho como público a saber, a informarse? Déjenme sus comentarios abajo, en esa sección que tanto me gusta leer, los leo con muchísimo interés y siempre estoy abierto a sus valiosas opiniones. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció valioso, no olviden darle un enorme me gusta a este vídeo. Ese me gusta es una pequeña acción que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva esta comunidad de pensamiento y debate. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman el mundo del espectáculo y que disfrutan de un análisis más profundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Formen parte de nuestra comunidad, de esta familia, y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional y por dedicarme su valioso tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas para analizar y debatir. Un abrazo gigante y hasta la próxima.